¿Qué es proyecto de investigación? Es un proceso en el cual primero que todos debemos identificarlo si es sistemático de indagación o de cuestionamiento de algo. Y básicamente es comprendido como una tendencia científica que impacta en un momento o una situación determinada. Y se conforma de tres fases: la planeación, la realización y la presentación. Funciona, por decirlo así, como una guía, donde nosotros vamos a saber para qué vamos a investigar este tema, cómo vamos a investigarlo, qué herramientas vamos a utilizar para investigarlo. Después debemos de continuar con la segunda fase, que es el trabajo de campo o trabajo empírico. Y ya por último finalizamos con la presentación de la investigación en un informe o reporte. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es el tema el cual nos llama la atención, el tema sobre el cual vamos a trabajar. Y es de ahí de donde surge un método muy bueno, que es mediante la investigación documental, que es la que nos permite de forma clara ver la realidad tanto del investigador como de las otras conclusiones ya estudiadas, ¿sí? Entonces, como los derivados de este tema. ¿Qué es la justificación? La justificación es donde nos dice, donde nos reafirma la parte teórica y donde nosotros debemos constatar su validez mediante nuestros archivos o documentos, básicamente. Para esto pues es muy recomendable justificar las teorías con investigaciones ya realizadas. Por ejemplo, con la entidad o el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. ¿Qué es la pregunta de investigación? Es una guía de la cual se va a investigar, en la cual debemos de tener en cuenta las categorías, las unidades de observación. Es necesario también revisar los límites espaciales y temporales. También es aquella que guía los trabajos cualitativos y también se puede realizar trabajos cuantitativos. ¿Cómo se clasifican las preguntas cuantitativas y cualitativas? Las cualitativas es cuando la pregunta busca profundizar en una situación problemática, mientras que las cuantitativas tienen como base las hipótesis. ¿Cómo se formula? Al realizar la formulación debemos de tener en cuenta aspectos como verificar que las respuestas no sean de tipo cerrado, como sí o no, sino nos dé más derivados, más explicaciones, nos dé más texto, más espacio para poder trabajar, para poder profundizar. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Es una explicación tentativa o un fenómeno de investigación sujeta a la comprobación empírica, ¿sí? Formular la hipótesis se deben definir, para formular una hipótesis se deben definir variables conceptuales, como su nombre lo indica, referencia a la conceptualización operacional. Ahí es donde nosotros debemos de ver los conceptos a hechos observables y traduce la forma como se medirán. ¿Qué tipos de hipótesis existen? Hay hipótesis de trabajo, hipótesis nulas y hipótesis alternativas. ¿Cuáles son las de trabajo? Son las descriptivas que involucran en una sola
unas solas variables. Las nulas son las correccionales que involucran dos o más variables en una asociación. Las alternativas son las de casualidad, que son de dos o más variables en términos de dependencia. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? El objetivo de la investigación está en nosotros pretendemos alcanzar y redactar un término en infinito, ¿sí? O sea, llevar nuestro tema hasta una profundación total, donde nosotros tengamos conocimiento de todos sus derivados, de todas sus definiciones que tengan, ¿sí? De tratar este tema a profundidad, el tema que nosotros escogimos de investigación, ¿sí? ¿Cómo se clasifica? Se clasifican en el objetivo general, que es diseñar un modelo de tecnologías informáticas para docentes universitarios y objetivos particulares. ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema es donde nosotros debemos de buscar, indagar anteriormente, ¿no? Ahí en este caso nosotros lo que hacemos es plantear de qué forma se propone el problema, ya sea de un comportamiento que nos parece atípico y por qué consecuencias, digamos, se desconoce o no se puede entender o se presenta como una excepción, ¿sí? O sea, ahí es donde nosotros formulamos el tema. Decimos nosotros vamos a investigar este tema porque no tiene una respuesta muy concreta o muy fácil de entender acerca de por qué tiene dichos sucesos o dichas derivaciones.